Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Pablo. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En esta iglesia multicultural había maestros y profetas. Los maestros enseñaban la palabra de Dios, desde Génesis, pasando por los patriarcas, reyes, jueces y profetas, además de todas las enseñanzas de Jesús. Los profetas animaban a la iglesia con una visión de la historia pasada, aplicada en su presente y proyectada hacia el futuro. El Nuevo Testamento no estaba terminado, y Dios hizo revelaciones especiales a estos profetas que ahora forman parte de la Biblia. Dios ya nos ha revelado todo lo que tenemos que saber del pasado, del presente y del futuro. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor llamó a Bernabé y a Saulo para que dejaran la iglesia de Antioquía y llevaran la palabra de Dios a otros que nunca habían oído de Jesús, el Salvador de los pecadores. El Espíritu Santo les recordó el mandamiento que el Señor Jesús dio a todos sus discípulos antes de volver al cielo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y haced discípulos de todas las naciones. Las naciones bíblicas son etnias con su propia raza y lengua. Jesús ya había dicho a Pablo en su conversión que lo enviaría a países lejanos para dar testimonio ante judíos, gentiles y reyes. En este tiempo, la responsabilidad de predicar el Evangelio y hacer discípulos es nuestra. Así como hemos recibido la palabra de Dios, debemos compartirla, especialmente con los que nunca han oído. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los líderes de la iglesia impusieron sobre ellos las manos, indicando que estaban comprometidos con la obra que Dios les había encomendado, que ellos iban en representación de la iglesia de Antioquía y los apoyarían con sus oraciones y sustento económico. Todas las iglesias cristianas deben enviar sus propios misioneros y darles apoyo espiritual y económico. De esta manera, cumpliremos el propósito de Dios de bendecir a todas las etnias de la tierra. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ellos predicaban primero a los judíos, porque eran el pueblo escogido por Dios, a quien les había dado sus promesas escritas de un Salvador. Los judíos en Chipre podían haber oído de Jesús de Nazaret y que había sido crucificado, pero tal vez no sabían que había resucitado y estaba sentado a la diestra de Dios. La forma en que enseñaban en las sinagogas era primero recordarles las profecías del Antiguo Testamento respecto al Salvador prometido, y luego mostrar a la gente cómo Jesús de Nazaret había cumplido todas esas profecías. También había gentiles que se habían convertido al judaísmo, se hacían circuncidar y se les llamaba prosélitos, y otros que asistían pero no eran circuncidados, conocidos como temerosos de Dios. Estos eran los más receptivos al Evangelio.
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muchos judíos en ese tiempo tenían dos nombres. Uno era su nombre judío o hebreo, y el otro su nombre romano en latín. Marcos era el nombre romano de Juan. De este momento en adelante, Lucas, el escritor de este libro, llama a Saulo por su nombre romano, Pablo. Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé cuando llegaron a Perge y volvió a su hogar en Jerusalén. Posteriormente, Marcos fue usado por el Espíritu Santo para escribir uno de los 4 evangelios. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel». Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo predicó una vez más del Antiguo Testamento, recordando a las personas las promesas de Dios de enviar a un Salvador, quien sería descendiente de David. Luego Pablo les dijo que Dios había cumplido su promesa, porque había enviado al Salvador prometido, pero los judíos y sus líderes rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Fue sepultado, pero al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, de modo que todos los que crean pueden ser perdonados de todos sus pecados y aceptados por Dios por medio de él. Pablo les dijo que nunca podrían hacerse aceptables a Dios por obedecer la ley dada a través de Moisés, porque nadie puede obedecer la ley completa y perfectamente. Pero Pablo les aseguró que a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a todos los creyentes se les perdonan sus pecados y son aceptados por Dios como justos. La gran mayoría de los judíos rehusaba creer y confiar en Jesús como su Salvador, y pensaban que serían aceptados por sus propios esfuerzos de obedecer las leyes dadas a Moisés. Pero muchos gentiles se daban cuenta de su pecaminosidad e impotencia, así que no confiaban en sí mismos, sino en el Señor Jesucristo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A dónde les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles que fueran para ser sus testigos? Pregunta número 2. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Pablo en Antioquía antes que el Espíritu Santo los llamara para ir y predicar a las personas que no habían oído del Salvador? Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre maestros y profetas? Pregunta número 4. ¿Dónde están guardados los escritos de los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva para que nosotros los leamos, entendamos, creamos y obedezcamos? Pregunta número 5. El Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y Antioquía. ¿Qué otros lugares distantes alcanzaron Pablo y Bernabé en su primer viaje? Pregunta número 6. ¿Quién es responsable de continuar la obra de hablar a todos acerca del Señor Jesús? Pregunta número 7. ¿Por qué colocaron los apóstoles sus manos sobre Bernabé y Pablo? Pregunta número 8. ¿Por qué fueron Bernabé y Pablo con las buenas nuevas primero a las sinagogas? Pregunta número 9. Usualmente, ¿qué enseñaban los apóstoles en las sinagogas? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.